Hace casi 2000 años inicia su peregrinación evangélica el creador, el verdadero constructor del cristianismo, que era Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era un judío, como todos los judíos eran y son judíos, pero era helenizado, es decir, se había criado en un entorno europeo, podríamos decirlo así. Igual que muchos otros después, en la diáspora y actualmente. Es curioso que el enorme éxito que tiene esta versión especial de Pablo de Tarso del judaísmo termina transformándose en lo que muchos creen una nueva religión, que es el cristianismo. Cristo significa en griego exactamente igual que Mesías en hebreo. Es el ungido. ¿Y quién es el Mesías? ¿Y quién es el Cristo? Exactamente, pues un personaje que desde la tradición rabínica en adelante, pues es el que va a traer el reino de Dios, de Yahvé, de Jehová, a la tierra. Y este reino de Yahvé, de Jehová, a la tierra, lo que va a hacer es imponer la paz en toda la tierra, pero una paz bajo ¿el qué? Bajo las leyes mosaicas, bajo la voluntad de Yahvé, bajo el dominio de Yahvé, bajo el pensamiento único de Yahvé, el nom. Esto es lo que dice la tradición judaica y esto es lo que dice la tradición cristiana. El cristianismo en principio era una secta de unos judíos que pensaban que ese judío que era Yeshua Bar Yosef, Josué, el hijo de José, este tipo era el Mesías. Y que el advenimiento del reino de Dios era inmediato, lo que podríamos llamar el fin de los tiempos, que iba a ser cuestión de nada, de pocos años. Esto lo decía el mismo Yeshua, el mismo Jesús. Lo decía y lo dice exactamente así en el Evangelio. Esto no es no sé exactamente cuándo, pero va a ser inminente. Claro, cuando ven que eso no es inminente, que no llega al reino traído por el Mesías, el reino de Yahvé, a la tierra, para convertir al pueblo de Israel en el centro del mundo, para que todo el mundo se convierta y adore a Yahvé, o cuando menos lo respete, es decir, acepte su voluntad, su dominio político, moral, religioso, etcétera, etcétera, pues entonces, ¿qué pasa? Que los seguidores, los que pensaban que Yeshua era el Mesías, pues tuvieron que hacer un encaje de bolillos porque, claro, el fin del mundo no había llegado y además al Mesías lo habían matado en la cruz. Era una muerte ignominiosa, la muerte que resolvaban los romanos, una de las muertes más atroces que había y más vergonzosas. Entonces todo esto tienen que dar la vuelta a estos seguidores de este Mesías. Por cierto, había habido muchos otros que se habían, unos 20 y tantos, al menos hasta la época de Jesús, conocidos que habían tenido seguidores exactamente iguales, que habían dicho o que habían pensado que ese era el Mesías, que ese rabí, como Josué, que era un rabí, era el Mesías. Pues entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Pablo de Tarso, que era un tipo helenizado, como estaba él, propagando en las sinagogas, no en las iglesias, no, en las sinagogas, para judíos y para algunos no judíos, algunos gentiles, que les gustaba, que les caía bien el judaísmo, que les sonaba bien, y entonces iban ahí y tenían cierta simpatía por el judaísmo, predicando en las sinagogas, y lo que predicaba es que el fin del mundo estaba a punto de llegar, el advenimiento del reino de Yahvé, y que el Mesías en realidad iba a ser o era Yeshua, Jesús, el hijo de José. Bueno, pues esto había que darle una explicación. Entonces la explicación era que en realidad había muerto, pero que no había muerto, que vivía todavía y que iba a volver. Había sido resucitado, iba a volver desde el cielo, se iba a encargar de esto. Que era el Mesías, además, que venía para salvar a todo el mundo. Claro, el Mesías judío del cual viene para salvar a todo el mundo, imponiendo la ley de Yahvé, claro, la ley mosaica, claro. Y así se consigue la paz en el mundo. ¿Bajo el qué?
bajo la tutela de la administración del pueblo elegido, que es el pueblo judío, que ha sido elegido precisamente para esto, para mandar a todas las demás. A todas las demás, ¿qué? Naciones. Goyim significa nación. Porque veréis, es que los judíos nunca han tenido una nación. Entonces tienen esa mentalidad de nómada, de gente de constantes refugiados. Abraham era un refugiado que se escapó de allí, de Ur, y era un refugiado. Lo mismo que los que vienen aquí ahora. Hombre, no fue en patera porque era un tipo de buena familia y estaba casado con una mujer de muy buena familia. Pero en fin, no han tenido tierra, no han tenido no tienen nación, no tienen lugar propio donde nacer. Entonces dividir el mundo entre los judíos, es decir, pues los que elegido, que es solamente los descendientes de Israel, no el resto de los descendientes de Abraham, cuidado, y los Goyim, los que tienen nación, las naciones, los que están asentados. Los judíos siguen su tradición, la diáspora no nada más que continuar con la tradición nómada, esta de ser gente que era nómada, que iba a Egipto, que iba aquí, que iba allí, iba por todos sitios, intentando pues vivir en una buscavida como refugiados que estaban. No está muy bien visto por nadie en la zona aquella, porque ni a ellos ni a otros que funcionaban así. Y Pablo de Tarso, que era un judío nómada, que nació en Tarso, una ciudad que no es. Empieza a dar la interpretación que, por la interpretación platónica, que le viene de maravilla, la interpretación idealista, la interpretación de bueno, hay un mundo espiritual. Esto los semitas no. Esto ni les suena, toda esta cosa de espiritualidad, no son del mundo material y viene aquí. Y cuando viene Yahvé en poner un reino, el reino de Yahvé, pues un reino físico material, y la resurrección es en cuerpo, y aquí en una tierra nueva, renovada, reseteada. ¿Nos suena todo esto? Porque es que lo estamos diciendo mucho, y lo están diciendo mucho, que sin embargo no han encontrado esa conexión del nom y del reino. Curioso que Hitler también hablaba de Reich, reino, de un nuevo reino que iba a durar 1000 años, etcétera, etcétera. Todo muy en la línea de la tradición judía. Porque veréis, ¿qué pasa después de Pablo de Tarso? Pues Pablo de Tarso tiene un gran éxito, se propaga rápidamente esta versión platónica, en la que dice, no, en realidad es que Jesús, Yeshua, es fin, es el Mesías en espíritu, y luego va a venir también encarnado en cuerpo aquí para esto. Entonces, en realidad, ha muerto, pero no ha muerto. En realidad, el cumplimiento todavía de la promesa esta al pueblo judío, de que se iban a acabar sus males, se iban a convertir en los dominantes del mundo, en la cúspide de la pirámide, en la raza superior. Pues todo esto está por cumplirse todavía, y en cualquier momento va a venirlo. Decían, a pesar de todo, seguían diciendo lo mismo que decía Jesús, que es que arrepentido, el fin está cerca, y todo el ministerio de Jesús, como un rabí judío, era para decir que el reino estaba a punto de llegar, y que lo que había que hacer, lo que tenían que hacer los judíos, no era solamente cumplir de boquilla la ley, y cumplirla muy estrictamente solo en su literalidad, como por ejemplo hacían los saduceos, que eran los grandes enemigos de Jesús y de cualquier otro que viniera diciendo que era el Mesías, claro, porque iba a quitarle a ellos el poder. Y la innovación grande que hace este rabino judío, Yeshua Bar Yosef, era el hacer hincapié tremendamente en la ética. Era, podríamos decirlo así, una especie de integrista. El reino va a venir aquí, y para salvarse no basta solo con cumplir de boquilla las leyes mosaicas, que era lo que decía Yeshua. Yeshua decía, yo no he venido a cambiar la ley, no confundiros, aquí la ley es cumplirla toda, la ley de Moisés, que si era un judío, ¿qué iba a decir? Pero hay que sentirla, de verdad en el corazón, hay que ejercer y cumplir esas leyes no solamente hacia afuera, sino dentro de una profunda convicción ética. Esos son los que se van a salvar, y eso es lo que tenéis que hacer. Un integrista judío. Pues Pablo de Tarso, después de Pablo de Tarso, que tuvo un gran éxito convirtiendo Goyim europeos, al final consigue algo, que es que esta secta judaica,
porque es una secta judaica, adoran al mismo Dios que el Dios de los judíos, los cristianos adoran a Yahvé, no adoran a otro Dios, es el mismo Dios, lo adoran, solo que tienen una serie de opiniones diferentes, surgidas a partir de este intento de salvar a Yeshua como Mesías que hizo Pablo de Tarso, utilizando el platonismo, las ideas platónicas, espirituales, priorizándolo todo, etcétera, etcétera. Y ahí termina surgiendo digamos que el fantasma, que la ilusión de una nueva religión. No es una religión, es una secta judaica, como hay. Cada rabino tenía su opinión, su interpretación de la Torá, y cada uno tenía su versión de las cosas y ya seguía haciendo así. Y hay, digamos que de alguna manera, muchas sectas judías, tantas casi como rabinos importantes, por lo menos que ha habido en la historia del judaísmo del Segundo Templo hasta aquí, hasta nuestros días. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Con esta secta judaica que es el cristianismo. Bueno, pues lo que sucede es que en Europa se expande muy rápidamente esta secta judía. ¿Y qué sucede? Que esta versión platónica, el platonismo es puramente europeo, ilusionaba muy bien a todos los europeos, por lo tanto era muy fácil de propagar. Esta versión platónica del judaísmo lo que consigue es que eliminar la mitología europea original. ¿Sabes? Zeus, Júpiter, los dioses escandinavos, todos los dioses aquí tenían los íberos, los celtas, todo el mundo. Toda la mitología europea es barrida, eliminada por completo. ¿Y qué se impone? La mitología judía. La mitología judía recogida en la Torá. ¿Tá? Y eso lo conocen todos los europeos perfectamente y lo manejan. Y lo manejan perfectamente y lo creen perfectamente. Interpretado esta mitología judía según los nuevos sacerdotes, los grandes sacerdotes del Templo Nuevo, que está en Roma, y que son los que interpretan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí están los europeos que pasan por una fase en la que se aplica un cristianismo terrible en la Edad Media, donde te quemaban, te mataban, te imponían el nombre, era el reino, en realidad parecía que iba a ser el reino, que duró 1000 años, aproximadamente hasta la llegada luego del Renacimiento, del 400 y pico, podemos decir, el 500, el año 500 hasta el 1500, 1000 años duró, como el Reich que decía Hitler que iba a durar también 1000 años, el reino que decía Hitler que iba a durar 1000 años, pues también duró 1000 años. Y luego ya con el Renacimiento, pues los europeos empiezan a liberarse al menos de ese tremendo yugo, de esa tremenda imposición, que era esa secta judaica ultra ortodoxa y que se imponía por la fuerza de la violencia a todo el mundo. Un nom, literalmente un nom, que es lo que hubo en la Edad Media. Y posteriormente, hasta fechas muy recientes, en los que se consiguió en Europa acabar con ese nom y abrir una época, una zona dorada, que recordaba mucho a las antiguas civilizaciones romanas y griegas de libertad, democracia, de libre pensamiento. El Imperio Romano, todo el mundo podía adorar a los dioses que quisiera. Eso se acabó en cuanto el Imperio Romano llegó Teodosio el Grande y dijo, no, ya no se adora aquí. Se acabó la libertad, todo el mundo cristiano. Es que todo así, es que hay historia, es que no le podemos dar vuelta a las cosas. Como hay historia de lo que está ocurriendo ahora mismo, historia en vivo. ¿Por qué? Porque estos europeos, aleccionados y reconvertidos a la mitología judía y a la moral judía, estrictamente dura en algunos aspectos sexuales, etcétera, pues estos europeos que estamos aquí, pues estamos como transformados, o están transformados todos los que mantienen esa religiosidad cristiana, están transformados en algo que ha terminado llamándose por ellos mismos buenismo, y que es el gran responsable de que ahora se esté invadiendo Europa. ¿Por quién? Nuevamente, por los del mismo lugar, por el mismo sitio, por otra versión de ese Dios que era el mismo Dios, el Dios de Abraham, ahora en formato de Islam, que significa sumisión, y que rezan siempre mirando a la Meca, a lo que podemos llamar que era para ellos, para los musulmanes, incluso quizás sea así, el tercer templo judío, y reconstruido allí,
y entonces pues rezan ahí, agachados, en una posición absolutamente de sumisión. Y está siendo Europa invadida de nuevo por esta misma gente que viene del mismo sitio y viene con la misma mentalidad, con la misma ideología y con la misma mitología, prácticamente con la misma mitología. Es Lión el que se le presenta, el Lión, los musulmanes lo llaman Allah, a Elión. Es el Lión el que se le presenta a Abraham y le dice, pues, te haré de tu descendencia muy numerosa y ocupará toda la tierra y tendrá muchas naciones. Fíjese, se está cumpliendo, vamos. Se está cumpliendo porque se impuso esa mitología aquí en Europa y ya no ha habido ningún freno en contra de esa mitología, porque esa mitología, con su profecía mesiánica, es decir, vamos a dominar el mundo, los judíos. O en la otra versión, o los musulmanes. Es lo mismo, ¿verdad? Y en su momento, pues lo intentaron hacer la otra versión judía, que eran los cristianos. Claro, cristianismo de la Edad Media. Querían dominar el mundo, imponerlo a todo, evangelizar a todo el mundo, convertir a todo el mundo. Es el mesianismo judío, el nom. Esto no le pasa a los budistas, ni le pasa a los hinduistas, ni le pasa a los confucianistas. Esto no pasa casi en ninguna otra religión, ni lugar, ni cultura del mundo. No quieren imponer nada a nadie, ni quieren ser, bueno, quieren ser muy, muy ricos, y las naciones, como una nación como China, pues quiere, pues lógicamente, ser lo más rico posible, incluso mandar al mundo como nación. Imponiendo, no imponiendo, pero bueno, imponiendo el poder político, que era lo que hacía el Imperio Romano. Nada más imponía el poder político, pero todo el mundo podía pensar lo que quisiera, creer en lo que quisiera, rezar a quien quisiera, hacer lo que le diera la gana. Esta es la situación de ahora mismo y viene de ahí. Que nadie se equivoque, porque querer luchar en contra de esta nueva invasión de Europa por los mismos de los mismos lugares y con las mismas mentalidades y con la misma terrible ideología, luchar imponiendo otra facción de la misma ideología. Es decir, en vez de que sea el Mesías, el rey del nuevo reino de Yahvé impuesto en todo el mundo, que sea Cristo Rey, porque lo llaman así muchos cristianos, que sea Cristo Rey el que domine el mundo, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo siento porque mucha gente, muchísima gente, los mejores, casi podría decir de buena fe, son cristianos, creen en el cristianismo, pero están engañados porque creen en una religión en realidad que es una religión platónica, una especie de construcción platónica de esa mitología judía. Entonces ellos piensan que no, el Mesías viene a salvar a toda la humanidad, pero igual no. Esto no es así. Y no lo pensaban ni Jesús, por supuesto, ni lo pensaba tampoco Pablo. Pablo pensaba que tenía que, como decían las profecías, pues que tenía que convertir a algunos goyim para que formaran parte de ese reino, para que se unieran a Israel, bien directamente cumpliendo todas las 613 leyes mosaicas, incluida la circuncisión, y los que no, bueno, pues que cumplan las leyes de Noé, las leyes que Yahvé, o el Dios de los judíos, le dio a a Noé, y le dijo, esto tiene que cumplirlo todo el mundo, esta ley. Y cumpliendo eso, pues ya estaban ahí dentro. No viene a salvar a toda la humanidad. Viene a salvar al pueblo judío de su sufrimiento. Viene a hacer que el pueblo judío se convierta en el jefe del mundo, en el administrador de este nuevo mundo, de este nuevo orden mundial, que es el reino de Yahvé, el reino de Dios, del Dios cristiano. Sí, es el mismo, se llama Yahvé, es el mismo que el de los judíos. Sí, este que hizo ya la primera gran masacre, que ahora se dice que quieren hacer los demoníacos, el diluvio, y entonces terminó toda la humanidad, menos a su elegido, siempre tienen elegidos, siempre tienen enchufadillos, están ahí, y exterminó a todo el mundo, incluidos niños dentro del vientre de sus madres, que culpa tenían las criaturas, eran completamente, bueno, pues los terminó también porque dijo esto no. O el mismo que mató a los pobres niños egipcios, a los primogénitos, los mató, los asesinó, ¿para qué? Para aterrorizar al faraón. Es que todo eso está escrito ahí. Es que está en la mitología judía. Esta no es la mitología europea que habla de Zeus, que habla de Poseidón, que eran tipos carnales, como lo eran los Elohim, que se acostaban mujeres, o que se aparecían ante la tienda de Abraham cansados y sedientos, y ahí estaba también
Ya ves, eran tipos de carne y hueso, varones, para más Inri, de carne y hueso. Y la mitología europea no es esa, en la que estos tipos, Zeus, Poseidón y demás, pues peleaban entre ellos y cometían tropelías, tal vez. No hicieron ningún exterminio, por cierto, de la humanidad así por completo, ni se dedicaron a asesinar pobres niños inocentes para conseguir que algún rey de algún pueblo de la tierra les permitiera. No, porque es que eso eran poderosos de verdad, no necesitaban hacer eso. No necesitaban dedicarse al terrorismo para conseguir salirse con la suya y conseguir una ventaja política, en este caso que el pueblo de Israel, junto con una inmensa muchedumbre de egipcios y de otras casas culturales, sean multiculturales, saliera de Egipto. No lo necesitaban. Pero esa mitología, esos dioses mitológicos propios de Europa, quedaron en el olvido. Y ahora estamos así. No porque el cristianismo esté desapareciendo, no, si el cristianismo está siendo sustituido por la otra versión de la misma zona, del mismo lugar, el Islam, y el cristianismo está siendo, digamos que reconducido y eliminado por el original, que es el judaísmo, porque ahora ya que te pones a adorar a un dios, hombre, es mejor la versión original, la versión dura, pura, la de verdad. Está Europa siendo invadida de nuevo por los mismos y siendo destruido y siendo sacados los europeos de esa ilusión en la que vivían, de yo adoro a un Dios bueno, a un Dios tal, a un Dios que es puramente espiritual, sobrenatural y que quiere a toda la humanidad en general. No. Esa ilusión que luego transforma a los cristianos en qué, en borreguitos, en el buenismo, en mártires, en inofensivos. No en gente que no quiere la guerra, no en gente que no es capaz de hacer la guerra. Todo esto que lo convierte hasta aquí está siendo sustituido por la versión original. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mitología europea, el espíritu europeo de verdad, ese espíritu europeo que es el que luego se reconduce para que siga a dioses, a Elohim, a un dios supremo, Elión, de unas tierras extrañas a Europa, pues ese espíritu europeo queda destruido. ¿Víctima de qué? Víctima de haber convertido el espíritu europeo, de esa de la libertad y la lealtad y la solidaridad, el único sitio donde hay prácticamente ONG en Europa, en el mundo europeo y europeizado. Esa solidaridad, esa bondad natural, esa creencia en un Dios justo y bueno, todo esto tal cual, que es una pura ficción, pues se reconduce ¿a qué? A la sumisión, al servilismo, a convertirlos en corderitos. La fiesta del cordero musulmana. ¿Y cómo se consigue esto? A lo largo de los siglos y ahora ya a lo largo de la educación que imprimen en todos los niños, metiéndoles hasta el tuétano la mitología judía. Que no a nadie se le cuenta nada de Apolo, de Afrodita, de Atenea, de Dioniso, de Zeus, de Auspitar, el padre luminoso, el gran padre celeste luminoso. Tenía... No. Se les habla de Yahvé, de León, de El Shaddai, de Abraham, de Moisés. Le hablo muy poquito de José, de este que estoy allí en Egipto, porque este es el prototipo de judío triunfante ahora, el de las finanzas. No, se le habla de Miguel, de los arcángeles, de los Nefilim. Se le habla de toda esta mitología semita. Se conquista Europa y Europa es raptada, invirtiendo los papeles de cómo cuenta la mitología. Es decir, una princesa fenicia que es raptada por Zeus y la rapta y la trae a Europa. No, pero hay que ocurrir al revés. Una princesa europea que vienen unos migrantes que conquistan ideológicamente y luego físicamente Europa, vienen de allí, del mismo sitio que ahora, y entonces raptan a la princesa europea y se quedan aquí mandando, la violan
y se quedan aquí mandando exactamente lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo siguiente que va a ocurrir? Bueno, pues lo siguiente que va a ocurrir es el cumplimiento de la profecía. Estamos a las puertas del cibernético. La inteligencia artificial, los androides, la robótica, la automación, ya no hace falta tanta gente. ¿Y entonces qué viene ahora? En el reino, ¿quién van a vivir? Van a vivir los que se sometan a Yahvé, los que se sometan a ese nom, los que se sometan a ese poder que se ejerce ya desde muchos ámbitos, desde las finanzas, desde los medios de comunicación, desde la educación, desde pequeñitos, desde los nuevos templos. Pues ahora viene la solución final. ¿Por qué? Porque no hacen falta tanto ni caben tanto en esta nueva tierra y en este nuevo cielo, en este mundo reseteado, renovado bajo el imperio y la paz que impone el cumplimiento de la voluntad y las leyes de un Dios que vino de Oriente Medio, un Dios semita y que conquistó Europa hace ya mucho tiempo en contra de todo lo previsible. La mitología semita, barnizada con platonismo, con filosofía europea, muy idealista, muy ideal, muy intangible, muy lejos de... Para que no podamos con nuestras manos tocar las cosas, que es como les gusta hacer, bueno, como cualquier semita piensa razonablemente bien, que es el mundo material, y que hay que las cosas que hacerlas aquí, aunque luego te eche una mano o venga alguien desde otro lado, no necesariamente espiritualizado. Estamos a las puertas de la consumación del rapto de Europa, del verdadero rapto de Europa. Verdadero rapto de Europa que se ha producido o que se está produciendo a través de los mismos que vienen del mismo sitio, con la misma mentalidad y los mismos objetivos. Dominar a los Goyim. Imponerles su idea, su orden, su moral, su Dios, todo. El no. Cuando veis a los políticos europeos, a estos traidores políticos europeos y no europeos, del mundo europeo y europeizado, de América, de otros lugares, imponiendo y defendiendo a capa y espada la imposición del Islam, por ejemplo, defendiendo a capa y espada los proyectos de poder de los judíos semitas, de los judíos askenazis, de los que fueron a los que mató Hitler, por cierto, a los judíos que no eran semitas, a los judíos que eran blanquitos, podemos decirlo así en general. Pues cuando veis a todos estos políticos, veis a todos estos medios de comunicación, cuando veis todo completamente puesto de acuerdo ¿para qué? Para destruir hasta lo más mínimo a una raza y una cultura, que la raza blanca y el mundo europeo y la cultura europea y europeizada original, no esa bastarda que viene de allí. La cultura europea, que no es la bastarda, porque allí no han hecho nada, y sin embargo la cultura original europea, cuando nos liberamos de esa cultura bastarda que vino de allí, de esa mitología, esa moral, eso todo, pues el mundo europeo, Europa y el mundo europeizado consiguieron producir el 95% de los grandes avances tecnológicos y científicos de la humanidad, de los cuales ahora disfruta y se apunta toda la humanidad. Pues cuando veáis a todos esos intentando acabar hasta el mínimo detalle, por ejemplo, el detalle de que salga una sola modelo blanca, rubia, es decir, completamente europea, salga promocionando unos vaqueros y se eche encima toda la potencia mediática en contra de eso, porque resulta que es supremacista. Pues cuando veáis todo eso, mirad dentro de vosotros, porque desde que sois pequeñitos os han metido en esta computadora fascinante que tenemos aquí, una computadora con base de carbono, una inteligencia artificial magnífica,
nos han metido el que sigamos la mitología de Oriente Medio en sus distintos formatos, especialmente en su formato original, judaísmo. Y es esa mitología que cuenta la historia epopéyica del pueblo de Israel la que ha transformado a los europeos en algo que no es lo que eran los europeos. Nos ha transformado ¿en qué? En pueblos que se dejan dominar y exterminar sin levantar una mano para defenderse. Es verdad, con la inestimable ayuda de los traidores, de los grandes traidores, comprados seguramente por 4 euros. Pero el que todo esto suceda con la ayuda de los grandes traidores no exime en absoluto el que cada uno de nosotros estemos ante una encrucijada, la encrucijada de enfrentarnos a los demonios que llevamos dentro, que nos han instalado dentro y que son los que están destruyéndonos por indefensión, por el gran engaño de pensar que ese tipo, esos dioses, esa mitología tal, terrible de matanzas, de exterminio, de todo esto, en realidad es el Dios este que creemos nosotros adorar, que es un Dios bueno, que es un Dios justo, que es un Dios Padre, que es un Dios. No nos exime la obligación de enfrentarnos con ese interior, con los demonios que tenemos en el interior y destruirlos. Porque es el único primer paso que nos puede conducir a la salvación. Los judíos piensan que va a venir el Mesías a salvarlos de sus grandes desgracias. A nosotros nos va a salvar nuestro Mesías, que somos nosotros mismos. Que somos la libre conciencia que nos ha restaurado aquí nuestro Dios original, Dios Padre, el Dios celeste, que es Padre. Y que lo único que quiere es que vivamos felices y libres y que ejerzamos nuestra libertad. Que seamos nosotros los que ejerzamos nuestra libertad. Y por tanto, nuestro Mesías, como somos nosotros, tenemos que hacer nuestra tarea de derrota en esta gran batalla final contra el apocalipsis individual. Y liberarnos de esos demonios venidos de fuera, que nos han subyugado a los europeos desde hace casi 2000 años, que nos siguen engañando para que no nos defendamos, para que no nos enfrentemos con esos demonios en esa gran batalla interior, que es la gran batalla interior del verdadero apocalipsis, en el que triunfaremos individualmente. Y al triunfar individualmente se propagará ese reino del Dios Padre, el Dios de verdad, de ese que muchos adoramos en la figura y en la mitología de un Dios terrible, de unos Elohim terribles, de unos dioses terribles que vienen del Oriente Medio, terroríficos, sanguinarios. Y ese reino se terminará instaurando, o se podrá terminar instaurando, al menos allí donde haya hijos de ese Dios que es Padre. Allí donde haya humanos, no importa del color, la raza, lo que sea, pero que verdaderamente quieran ser hijos de ese Dios que es Padre y solo Padre. O acabaremos exterminados todos los hijos de ese Dios, blancos, amarillos o negros, da igual, hombres o mujeres, da igual. De manera que enfrentaros es muy difícil. Desde pequeñitos nos han ido instalando esa mitología y confundiéndonos y confundiendo la buena fe de las personas que creemos que nuestro Dios, nuestro único Dios, es el Dios de la libertad. Enfrentaros a vuestros demonios, a los demonios, porque son demonios, no son dioses, ni mucho menos es Dios.
y porque no nos enfrentamos a esos demonios, nos están confundiendo para que no ganemos la batalla en Europa. Para que frente a esa invasión de un Dios llamado Alá o Yahvé, que viene a imponer por la fuerza, sangre y fuego, su dominio, no enarbolamos nosotros el qué, la simbología de esos mismos Dios, traducido a términos europeos, Cristo, Cristo Rey. No. Soy el Mesías. Ejercer de Mesías cada uno en vosotros. Y lo demás vendrá. Lo demás vendrá. Este es el Apocalipsis. Estamos a las puertas del ciberlítico. La gran revolución, la gran batalla final es en nosotros mismos y por nosotros mismos.